El Comité de Ministros se inhabilitó para revisar nuevamente el proyecto minero Dominga, luego que el Tribunal Ambiental anulara su decisión de rechazar el permiso ambiental para la compañía. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien encabeza el Comité de Ministros, explicó que al haber resuelto ya sobre el proyecto, se inhabilitaron para la próxima sesión en la que se debería abordar el tema. Por otra parte, durante la jornada de ayer, el Servicio de Evaluación Ambiental presentó un recurso de casación a la Corte Suprema para impugnar la sentencia del tribunal y defender la legalidad de la resolución del Comité de Ministros. Además, se solicitó al Tribunal Ambiental la suspensión de los efectos de la sentencia mientras el recurso se resuelve por la Corte Suprema. Estamos ya con Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Vamos a hablar precisamente de esta inhabilitación. ¿Cómo está, Pilar? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por conversar con nosotros. Bueno, a veces el público de la radio, la gente no entiende esto de cómo un comité de ministros se inhabilita en una decisión tan importante. ¿Y por qué lo hace, no? Sí. Bueno, hay varias cuestiones. Primero, tenemos que entender que se trata de un proyecto de inversión, un proyecto minero que se ubica en la zona de La Higuera, en la región de Coquimbo, y que ha generado una alta tensión, dado el medio ambiente en el cual se pretende ubicar el proyecto, que es una zona altamente frágil frente a todo el ecosistema, que es muy rico en biodiversidad y que se caracteriza por poseer un equilibrio natural hasta el minuto. Y bueno, lo que ha sucedido es que durante 12 años este proyecto ha intentado dar a la luz y la conflictividad generada ha terminado en las discusiones en tribunales, y esta, bueno, es la etapa final, digamos, es la etapa reciente de esta judicialización que anuló la primera decisión del Comité de Ministros, o la última decisión más bien del Comité de Ministros, y le ordena resolver nuevamente dentro de un plazo establecido por el tribunal. Entonces estamos en esta última etapa de judicialización, pero dentro de un contexto de alta conflictividad en la zona y respecto del proyecto. ¿Pero por qué el Comité de Ministros se inhabilita, Pilar? ¿Porque se entiende que van a votar lo mismo, que van a decidir lo mismo anterior, digamos, y es como un eterno loop que va a ocurrir? Sí, lo que sucede es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta cuestionó primero un pronunciamiento previo que habría tenido la ministra de Medio Ambiente respecto de este proyecto antes de la decisión que adopta el Comité de Ministros en la última decisión a la que me refería anteriormente, y por lo tanto le habría tocado al subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente asumir la presidencia de este comité. Y al parecer también habrían existido declaraciones previas de él respecto del proyecto, y por lo tanto entraría en la misma causal que el Tribunal Ambiental le reprochó a la ministra del Medio Ambiente. Claro. Y esto implica, ¿qué es lo que implica? Que está en la mesa lo que dice el Tribunal de Antofagasta y no lo que dice el Comité de Ministros. En este minuto, si esto se decide en este minuto, ¿qué ocurriría? O sea, en este minuto el proyecto está paralizado, ¿ya? ¿En qué sentido? En que su tramitación, han habido distintas decisiones acá de parte de los organismos técnicos y políticos en torno a aprobar este proyecto o a no aprobarlo, ¿ya? Durante estos 12 años han habido decisiones para un lado y para el otro, ¿ya? Por lo tanto, en esta última etapa, el Comité de Ministros había rechazado, o sea, había acogido las reclamaciones de terceros que presentaron observaciones al proyecto, y con eso se rechazaba el proyecto. Y por lo tanto, ahora lo que el Tribunal Ambiental de Antofagasta lo que dice es: vamos a anular la decisión del Comité de Ministros para que se pronuncie nuevamente, dada un listado de ilegalidades que el Tribunal Ambiental identifica y advierte en este caso.
Por lo tanto, lo que el estado de tramitación del proyecto es justo anterior a la resolución por parte del Comité de Ministros de las reclamaciones presentadas por terceros que participaron durante la evaluación de impacto ambiental presentando observaciones respecto a esta evaluación. Y estas observaciones tienden a que o miran a identificar cuáles son los impactos que generaría este proyecto en su entorno, en los ecosistemas, y que no se podrían resolver simplemente con medidas de mitigación, compensación o reparación. Por lo tanto, el proyecto está como, diríamos, paralizado en lo que es su tramitación hasta que nos resuelva el Comité de Ministros y hasta que nos resuelvan la Corte Suprema los recursos recién presentados. Perdón, Pilar, pero en ese sentido, si somos más fríos y vamos viendo paso a paso, ¿esto se va a resolver en la Corte Suprema? La Corte Suprema es una instancia, no podemos decir cuándo se va a resolver porque sabemos que, y dada la historia que tenemos, hay distintas instancias judiciales, administrativas y hay recursos también para las partes en miras a asegurar justamente que se están resguardando los derechos de las partes y por lo tanto acá por supuesto que va a tener que resolver la Corte Suprema respecto de la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Esa decisión no está firme. Esa decisión hoy día va a ser revisada por la Corte Suprema en lo que son estos recursos de casación en la forma y en el fondo para ver si existen algunos problemas en las sentencias y que por lo tanto se pueda a lo mejor acoger los recursos de casación o bien rechazarlos y en ese caso la sentencia del Tribunal Ambiental quedaría firme y ahí sí existiría la obligación de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Ambiental. Por el minuto queda todavía la instancia de la Corte Suprema. Bueno, una situación que a la gente le es difícil entender. Yo estoy mirando aquí los mensajes, no logran entender finalmente cuál es la discusión de fondo, ¿no? ¿Cuál es la discusión de fondo? Muchos dicen, bueno, sería más empleo, ¿a costa de qué? La mitigación. Lo que pasa es que hoy día hay que entender que la zona en la cual pretende emplazarse este proyecto, que es un proyecto minero, pero ubicado en el océano, ¿ya? Entonces, pensemos que técnicamente es un proyecto de alta complejidad y de alto impacto, dada la zona en la que se va a desarrollar. Y además de eso, debemos saber que la zona donde se emplaza el proyecto está ubicada muy cercano de lo que es esta nueva área protegida del pingüino de Humboldt, que es un área muy rica en biodiversidad y que se caracteriza por este equilibrio entre las actividades humanas, que en este minuto son de baja escala. Hay pesca artesanal, hay turismo sustentable en la zona, se puede, quizás más de algunos de quienes nos escuchan han ido a visitar los delfines, las ballenas, los pingüinos, las isla-damas, etcétera. Entonces hay un ecosistema socioecosistema que de alguna manera se encuentra en equilibrio y por supuesto que un proyecto de esta envergadura viene a irrumpir un equilibrio social y natural y eso es lo que está provocando esta tensión fuerte a nivel de todas las instituciones del Estado como son los tribunales, la administración del Estado, en esta decisión que es una decisión difícil porque muchos dicen, bueno, es la inversión para el desarrollo, pero ¿por qué el desarrollo se debe efectuar en zonas que son altamente ricas en biodiversidad y por lo tanto también zonas frágiles y vulnerables? Pensemos en que este proyecto no solo es extraer el mineral, sino que también hay distintas plantas como una desalinizadora, por ejemplo, que sabemos que lo que provoca es el aumento de la temperatura del mar, mayor salinización por los desechos justamente que generan estas plantas. Y eso es una alteración evidente para este ecosistema que, como digo, es riquísimo a nivel de biodiversidad y es un capital natural que Chile tiene. Entonces, es por eso que quizás es un proyecto emblemático que además de todas las polémicas, ¿no es cierto?, desde su origen respecto de los dueños del proyecto, de los capitales que estuvieron en su origen, pero
hoy día también hay un fuerte componente de equilibrio de los socioecosistemas de nuestro país versus un desarrollo que debiera ubicarse quizás en otro lado, ¿no? Porque nadie dice que no haya que se paralice la actividad minera, simplemente es dónde vamos a realizar esa actividad minera. Claro, porque uno dice, bueno, ¿hasta cuándo puede o hasta dónde puede llegar la mitigación? ¿No? Todas las acciones de mitigación pueden revertir estas resoluciones o podrían hacer viable que existiera ahí Dominga, o sencillamente no pueden. No logra la mitigación hacer viable un proyecto ahí para sincerar el espacio de conversación, digamos, ¿no? Exactamente, y bueno, sabemos que hay medidas de mitigación, de compensación y también de reparación, porque miren, yo les puedo comentar, estamos haciendo un estudio sobre casos judiciales que integran algún componente de cambio climático y hemos estado analizando justamente los casos de daño ambiental en Chile, vinculados a alguna variable del cambio climático, a los impactos del cambio climático, y se puede observar que la mayoría de los casos de daño ambiental están vinculados a empresas mineras. Y por lo tanto, el que exista una resolución de calificación ambiental favorable con condiciones no obsta a que se puedan provocar impactos o incluso daños ambientales a los ecosistemas. Y es ese el temor que está detrás, ¿no? Porque justamente las medidas de mitigación, compensación, no asumen que va a haber un impacto, pero que este se va a poder controlar. Pero a veces las cosas se salen de las manos, como lo hemos visto en múltiples proyectos y múltiples casos judicializados en Chile, y que no solo provocan un impacto no previsto, sino que también incluso llegan al daño ambiental, que puede ser reparable, pero incluso irreparable. Y es eso que creo que está generando esta preocupación muy fuerte e importante en sectores ambientalistas respecto a este proyecto. Bueno, una discusión compleja, difícil, por eso ha demorado tanto, Por eso ha demorado tanto. ¿Hubiese sido más fácil cambiar la ubicación, a tu juicio, después de tantos años evaluando y reevaluando el proyecto Dominga? Bueno, yo soy una convencida de que gran parte de toda esta conflictividad respecto a estos proyectos emblemáticos está dado porque Chile no cuenta con ordenamiento territorial, que nos permitiría justamente definir a priori dónde se pueden desarrollar los proyectos, a qué escala se pueden desarrollar los proyectos, qué tipo de proyectos se pueden desarrollar en los distintos territorios de nuestro país. Esa discusión que es muy compleja, pero que se pone en una mirada preventiva, ¿no? ¿Cuáles son los territorios, sus vocaciones y cómo los vamos a usar como país? No la hemos dado. Y si damos esa discusión, todo esto podría resolverse de una manera mucho más sencilla porque vamos a saber a priori dónde nos podemos ubicar. Y por supuesto que, como tú bien dices, la ubicación del proyecto acá es el elemento o la piedra de tope en esto, porque el proyecto está ubicado en un área y a pesar que ellos dicen, bueno, nuestra área de influencia, el área de influencia del proyecto no va a afectar esta rica biodiversidad que hay en la zona, sabemos que estamos en un espacio marino, no terrestre, y por lo tanto en el espacio marino todo está, por supuesto, que más conectado que en el espacio terrestre, que, bueno, nos conecta el aire, por supuesto, pero en el espacio marino, bueno, las corrientes y todo hace que sea muy difícil establecer una frontera predefinida y decir, claro, hasta aquí llegan mis impactos. Pilar, le agradecemos, le enviamos un abrazo gigante, muchas gracias por conversar con nosotros. Igualmente, a ti, que les vaya muy bien, que le vaya felices muy bien. Fiestas para todos, ojalá que esto se resuelva por el bien de todos nosotros, de Chile. Que le vaya muy bien.